Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 3. Clase 53. El mensaje a Sardis. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia y una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Su estratégica ubicación la había convertido además en una ciudad comercial muy activa. A esto se le debe añadir las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Pactolos. Su riqueza era proverbial y desde los tiempos de Creso, su gobernante más famoso, se acuñó la frase tan rico como Creso. Sin embargo, cuando se escribió el Apocalipsis, de aquella gloria solo quedaba el recuerdo, ya que la ciudad se encontraba estancada y en decadencia. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Parece que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón de su debilidad. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan empinada que sus defensas parecían inexpugnables. Sin embargo, fue capturada por Ciro el persa en el 549 a.C. y por Antíoco en el 218 a.C. Curiosamente, en ambas ocasiones, esto fue posible porque sus habitantes fueron sorprendidos por sus enemigos, mientras se confiaban en exceso en la resistencia de su fortaleza. El hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada con tanta facilidad la convirtió en objeto de burla. En cuanto a su religión, en Sardis se rendía culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, no parecía molestar a los creyentes. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Los 7 espíritus de Dios. El Señor le dictará ahora al apóstol Juan el mensaje que tiene que enviarle a la iglesia de Sardis, un mensaje muy llamativo y temible debido a la situación de esta congregación. El Señor Jesús se presenta ante ella y le recuerda su poder creativo, ya que posee los 7 espíritus de Dios. El número 7 simboliza la perfección y plenitud espiritual del Creador, que tiene el dominio total, sobre todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Es importante destacar que la palabra espíritu está con la E minúscula. Cuando el Señor mismo se representa con la palabra espíritu, lo hace con la E mayúscula. En consecuencia, el hecho de que la palabra espíritu esté con la E minúscula hace referencia a los espíritus que están dentro de los humanos, al soplo que introdujo en Adán para que tuviera vida. Con la expresión los 7 espíritus de Dios se quiere dar a entender que todos los seres humanos le pertenecen y que si quieren mantener un espíritu vivo y ferviente, deben buscar la conexión con su reino a través de Jesús, el Hijo de Dios. Los 7 espíritus representan a todos los seres humanos, en los que Dios se diversificó para disfrutar de toda su creación a través de ellos. El que tiene las 7 estrellas. También le declara y le confirma que tiene las 7 estrellas, que simbolizan a los pastores de las 7 iglesias, haciendo referencia nuevamente al número 7, que simboliza la perfección o la plenitud de todos los pastores de todas las congregaciones, que cuentan con la misma palabra y el mismo poder espiritual. La dura presentación con la que se identifica se debe a la condición espiritual de la iglesia de Sardis, ya que le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En cuanto a la iglesia de Sardis, es de notar que, a diferencia de otras,
El Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a pronunciar la condena más severa de estas cartas. La expresión inicial describe los infinitos recursos espirituales del Señor Jesús para llevar adelante su reino. Precisamente lo que necesitaba esta iglesia para volver a la vida. De lo contrario, sería rechazada rotundamente por Dios. Este inicio de redacción debe hacer entender a la iglesia o a los creyentes que nadie puede llevar una vida espiritual por sus propios medios. Dios, como único creador del universo, la convierte en total dependencia de su presencia y dirección. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es tremendo que Jesús, el dador de la vida, le tenga que decir a un líder de una iglesia que tiene nombre de estar vivo, pero que está muerto. Esto significa que sus obras son totalmente desagradables ante Dios, que ha ignorado por completo sus enseñanzas y que no se mueve en la voluntad del Padre Celestial. El nombre de iglesia es una pantalla para engañar a las personas que llegan a ese lugar creyendo que se van a encontrar con el Hijo de Dios y su reino, y sin embargo lo único que van a poder conocer es cómo el diablo engaña a quienes no buscan al Señor Jesús con un corazón sincero. Quizás era una iglesia que gozaba de buena reputación en la sociedad y, por ese motivo, el ángel que la dirigía y sus miembros se consideraban grandes instrumentos del Señor. Pero a Dios no le importa en absoluto la reputación. La finalidad de la iglesia no es agradar a los hombres, sino a Dios, especialmente cuando su función está enfocada en salvar almas y liberarlas del reino de las tinieblas. Qué terrible condición la de la iglesia de Sardis. Considerarse con vida cuando el Señor Jesús le dice, estás muerta. La iglesia de los cristianos falsos. La iglesia de Sardis tenía una gran afluencia de lo que se conoce como cristianos falsos. Y es triste tener que decirlo, pero cada vez es más común encontrarse en las iglesias con evangélicos falsos, que no dan prioridad a Jesús en sus vidas y sin embargo consideran que están en el camino hacia el cielo. Otro ejemplo de este cristianismo falso lo encontramos en la Iglesia Católica y más tarde en la Iglesia Luterana, que con el tiempo degeneraron en un mero formalismo carente de auténtica vida espiritual. En muchas de estas congregaciones, la asistencia a los servicios religiosos se reduce a una cuestión social: bailes, obras de teatro, bautizos, bodas, funerales y fiestas locales. Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizá por esta razón, la iglesia de Sardis, a diferencia de otras de la zona, no había sufrido persecuciones como las de Esmirna o Pérgamo. Sardis es el ejemplo perfecto de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué Satanás se iba a molestar en perseguir a una iglesia muerta? Sin embargo, una iglesia viva que predica la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. El Señor le exhorta a estar vigilante y a evaluar su comportamiento según los resultados espirituales. Al enemigo no le incomoda para nada una iglesia que no cumple los requisitos básicos para tener un crecimiento espiritual constante y en la que no se manifiesta la presencia viva del Señor. Estar vigilante significa meditar constantemente en la palabra de Dios y comprometerse diariamente con la oración individual y grupal. A esto hay que agregarle el trabajo de la predicación, respaldada por las señales que manifiestan la presencia del Señor Jesús en la congregación, con sus respectivas sanidades y liberaciones de demonios. Ser una iglesia vigilante implica enseñar a los miembros las enseñanzas esenciales para controlar estrictamente su corazón y asegurarse la salvación, así como prepararlos
para los acontecimientos futuros. En consecuencia, el Señor permitió que Juan fuera trasladado al cielo para que escuchara, viera y escribiera los acontecimientos del fin, y así evitar que el enemigo los confunda a los creyentes con sus engaños y los sorprenda como a ladrón. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba a los creyentes en este sentido con las siguientes palabras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. El enemigo no descansa. Está constantemente esperando un descuido en el control del corazón del creyente para poder ingresar con un mal pensamiento, sembrar una raíz de amargura, poner temor o desánimo. Ataca permanentemente por diferentes medios los sentidos de los hijos de Dios, especialmente intentando entrar con una disputa entre hermanos o con el prójimo que les provoque ira, odio y rencor, y les distorsione la armonía con el Creador. También lo hace a través de los medios de comunicación, Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, las situaciones económicas y los problemas climáticos. Nunca antes en la historia de la Iglesia el diablo había tenido tantos recursos para atacar a los creyentes como en la actualidad, con la intención de violar el sistema de vigilancia espiritual y devorarlos. Afirma las otras cosas que están para morir. El Señor le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Con esta expresión, el Señor Jesús le da sin todos a entender que no todo estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban para morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, muchas terminarían por apagarse. A pesar de la grave situación en Sardis, había algunos auténticos creyentes, pero incluso estos corrían el peligro de deprimirse por completo en medio de ese ambiente asfixiante. La clave para discernir cuáles son esas cosas que están para morir se encuentra en las palabras que el Señor les sigue diciendo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras existían, pero no eran perfectas. Una de las razones por las que estas obras eran tan desagradables es que no se realizaban con convicción, y lo que se hace sin revelación también se hace sin amor, y todo lo que se realiza sin amor es imperfecto. Colosenses, capítulo 3, versículos 13 al 15. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este pasaje es fundamental para entender por qué las obras, aunque se realizaban, eran tan desagradables para Dios. El amor se considera como el vestido que se coloca sobre las demás prendas. Se puede decir que representa el abrigo que las personas usan en invierno y que se ponen sobre todas las demás prendas. Las personas pueden salir a la calle en invierno con varias prendas de vestir, pero si no se ponen el abrigo grueso sobre todas ellas, de todas formas, pasan frío. Solo después de ponerse el abrigo, las prendas que están debajo también ayudan a controlar el frío. Ese es el significado por el que el apóstol Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto. Una persona puede manifestar misericordia, compasión, bondad y otros atributos hermosos, pero si no tiene amor, en cualquier momento, por una ofensa, puede volverse violento y cambiar de postura. Pero cuando tiene el amor de Dios en su corazón, siempre controlará la situación de una manera diferente. En consecuencia, para perdonar de corazón es necesario tener el amor de Jesús. De lo contrario, si la persona a la que perdonaste te ofende de nuevo, la situación se tornará agresiva.
El perdón sin amor es una tregua en la ofensa. Por eso, el amor es el vínculo perfecto para mantener la armonía hasta el regreso del Señor. Si no hay un verdadero amor, la santidad que puede aparentar una persona es falsa e imperfecta, y en una situación extrema se demostrará que no era genuina, lo que significa que no tiene la presencia de Dios. Lo mismo sucede con la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Si no están cubiertas por el amor, todas las obras no son aceptadas por el Padre Celestial. Ante Dios siguen siendo desconocidos, aunque parezca que entregan sus vidas al ministerio y al servicio del Señor. Ninguno de esos trabajos tiene su respaldo ni su conformidad. Quienes trabajan sin el amor que proviene del corazón de Dios, lo hacen con un corazón rencoroso, lleno de quejas y falta de perdón. Pueden cumplir las funciones de la iglesia para aparentar una falsa espiritualidad, pero a veces ni siquiera se soportan entre ellos. El peor engaño dentro de la iglesia de Sardis es hacer obras carentes del amor de Dios, y lo más triste es que el ángel que los lidera está en la misma condición que la mayoría de los miembros. Solo había un pequeño grupo que marcaba la diferencia. El amor es la cobertura que impregna todo con la presencia de Jesús, y la principal causa por la que los creyentes no logran manifestarlo es la falta de meditación para adquirir la personalidad del Hijo de Dios. Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Prioridades equivocadas. Es increíble, pero lo que más prioridad debería tener para un líder de una congregación es a veces en lo que menos se enfoca para predicar, y por eso, en ocasiones, pasan años trabajando duro en las iglesias para el Señor, pero no se ven los resultados de su gloria. Las predicaciones relacionadas con el perdón deberían ser constantes, al igual que las que hablan de tener amor, del poder de la sangre, de evangelizar, de cuidar el corazón y de arrepentirse. Son básicas para mantener la comunión espiritual con el Señor Jesús. Pero la predicación del perdón debería tener prioridad, porque quien no perdona no es perdonado por el Padre Celestial, y todo lo que hace en su presencia es desagradable e imperfecto, ya que donde no hay perdón, tampoco hay amor verdadero. ¿Cuáles son las otras cosas que están para morir? A pesar de que el comportamiento es deplorable, Jesús todavía los considera su iglesia y eso los hace partícipes de sus beneficios. Él sigue teniendo el dominio absoluto de los 7 espíritus de Dios y puede ayudarles a superar la situación como lo hace en las otras congregaciones donde tiene el control sobre las 7 estrellas. Es muy probable que muchas veces el Señor haya inspirado al pastor de la congregación para que hablara de estos temas, pero lo hizo por compromiso pastoral y no por convicción personal. Es normal que en las congregaciones los pastores prediquen sobre temas que están en las Escrituras y que saben que son fundamentales para la vida cristiana. A veces lo hacen movidos por el Espíritu Santo, pero no son conscientes de que realmente deberían hacerlo por convicción personal, con la certeza de que están viviendo de acuerdo con lo que predican. El Señor no le reclama al ángel de Sardis que no hace su obra, sino que la exhortación se basa en que la realiza de una manera que resulta desagradable para Dios, lo que da a entender que el fundamento de la palabra que lo moviliza es correcto, pero la convicción con la que se transmite es imperfecta, ya que no le nace de un corazón sincero, sino que parece que todo es para aparentar una vida cristiana fiel, y eso es lo que más enfurece al Señor. La falta de convicción a la hora de hacer la obra de Dios es lo que permite al enemigo traer un gran conflicto a la congregación en cualquier momento, por lo que se pueden ver a pastores o líderes importantes cometiendo graves pecados que desestabilizan la organización. Clase 54. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído.
y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué le manda el Señor recordar al ángel de la iglesia de Sardis? Los mismos mensajes que predicó a la congregación. Se puede ver y oír que muchos pastores predican mensajes que después ellos mismos no los ponen en práctica. Hablan de amar, pero se les ve odiar. Hablan de bendecir, pero se les ve maldecir. Hablan de buscar al Señor en tiempos de enfermedad, pero luego van al médico en busca de sanidad. Eso significa que a pesar de que los mensajes pudieron ser dados por el mismo Señor Jesús a través de los espíritus de los pastores que están bajo su mando, representando el poder de Dios, en los momentos de pruebas, tentaciones o tribulaciones, actúan de una manera totalmente diferente y niegan rotundamente la palabra que predicaron. El Señor no solo le dice que se acuerde de lo que ha recibido, sino también de lo que ha oído, porque muchas veces esos mismos ministros escuchan varias veces sus propios mensajes y en ocasiones también los de otros pastores de otras congregaciones, pero les sucede lo mismo, solo los escuchan, pero no hacen nada para profundizar en lo que se enseña en el mensaje y que les afecte a la vida para cambiarla. En consecuencia, el Señor dice que también tiene el dominio sobre las estrellas que representan a otros pastores cuyos mensajes tienen la luz del Evangelio y son provistos por el mismo Señor, que tiene dominio absoluto sobre los 7 espíritus de Dios. Los escuchan, pero no de la manera en que les afecte el corazón. El pastor de Sardis era uno de estos pastores. Predicaba lo que había recibido de Jesús y escuchaba de nuevo sus mensajes y los de otras congregaciones, pero no le afectaban para adquirir la personalidad del Señor Jesús. La falta de perdón, la ira, el rencor, la envidia, el celo, etcétera, le impedían cambiar. Después realizaba obras representativas del Evangelio, pero eran imperfectas y desagradables ante Dios. La clave, guárdalo. Ahora, el Señor sigue con su reprensión y le da la clave de por qué su servicio era tan desagradable a los ojos de Dios y de muchos de los miembros de su congregación, a pesar de que había un remanente que había conquistado el corazón de Jesús. El Señor le dice, guárdalo. Esta es la palabra clave para entender dicho desorden espiritual. Predicaba los mensajes, escuchaba los suyos y los de otros, pero no los guardaba en su corazón. Entonces, la palabra nunca se convertía en una convicción personal que le cambiara la personalidad. Eso significa que actuaba sin fe, otra de las cosas que desagradan al Señor. Eso lo convierte en un perfecto desconocido delante de Dios. El Señor Jesús, como Creador, a través de su Espíritu Santo, conoce la obra de los otros 7 espíritus que representan el soplo de Dios y la obra de los hombres en los que se diversificó. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero cuando estos espíritus humanos no actúan movidos por la convicción de la palabra, para Dios son desconocidos dentro de su reino, como bien le dice al ángel de la iglesia de Sardis. Estás muerto, sin vinculación con el Padre Celestial. Juan, capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Este versículo confirma la situación espiritual del ángel y de muchos miembros de la congregación de Sardis. No guardaron la palabra de Dios que oyeron, y la consecuencia es la muerte. Se debe temer y temblar cuando el Hijo de Dios, siendo el Verbo de vida encarnado y que siempre dice la verdad, reconfirma lo que dijo con las palabras, de cierto os digo, porque lo que dice es relevante para la eternidad de la persona. No guardar la palabra de Dios en el corazón significa estar muerto, tener totalmente bloqueada la entrada al reino de los cielos y estar destinado al tormento eterno. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. La fe es una fuerza espiritual. Este versículo también les esclarece a los creyentes que la fe es una fuerza espiritual que tiene el poder de hacer que todo sea posible, pero es el resultado de haber escuchado la palabra de Dios, ya que esta carga con la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, cuando Él se mueve desde el interior del corazón de un creyente que ha guardado la palabra, se producen manifestaciones que glorifican al Padre Celestial y son las obras que agradan al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo cierra el ciclo de pensamiento que se ha estado analizando. Si no se guarda la palabra de Dios, es imposible obrar a través de la fe. El resultado de hacer las obras del reino sin fe es estar sin la presencia del Hijo de Dios, y eso es desagradable ante Dios. En consecuencia, si uno entiende que su corazón está lleno de rencor porque le han causado un dolor que humanamente es imposible de superar, cuando se acerca a Dios, debe creer que existe, que transforma a las personas y que premia a quienes le buscan. Eso significa que si la búsqueda es de todo corazón, el Señor le dará la fuerza necesaria para superar cualquier situación dolorosa provocada por el reino de las tinieblas. Dios, como único creador y con control absoluto sobre los 7 espíritus que movilizan a los humanos, puede restablecer en su esencia cualquier petición que se realice con fe. Eso es justamente lo que Él necesita que suceda en los creyentes para sanar su propia esencia lastimada por Satanás. Por lo tanto, el Señor sigue diciendo, guárdalo y arrepiéntete. Y esta es la solución, porque si guarda verdaderamente la palabra de Dios, es justamente lo que le ayuda a entender lo equivocado que estaba al querer hacer la obra sin que se le hubiera revelado. Y eso lleva al creyente de inmediato al arrepentimiento. Ese es el secreto del Evangelio. Cuando la palabra de Dios penetra en el corazón del hombre, desplaza la obra que se hizo con la presencia de las tinieblas. Entonces, el Señor Jesús, con su nueva presencia, despoja al diablo y la nueva personalidad que se establece en el corazón, lleva al hombre al arrepentimiento. Este es el mensaje alarmante que el Señor le da al ángel de la iglesia de Sardis para que reaccione. Cualquier creyente que aspire a pasar la eternidad con el Hijo de Dios y sepa que Él es la vida, se aterrorizará si escucha de su boca que le dice que está muerto, pues eso significa que es totalmente opuesto a su personalidad. Vendré sobre ti como ladrón. El Señor le sigue diciendo en su carta, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Velar significa permanecer despierto durante el tiempo destinado a dormir. Y espiritualmente, dormir tiene 2 significados en las Escrituras. Uno está relacionado con descuidar la meditación de las palabras sembradas por el Señor Jesús en el corazón, que es justamente lo que estaba sucediendo con el ángel de Sardis y muchos de sus miembros. Se durmieron y el enemigo aprovechó para sembrar la cizaña. Esto hace referencia a los que están en la iglesia, pero cuyas obras y comportamientos son totalmente desagradables ante Dios porque conocen la palabra, pero no los moviliza. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En consecuencia, lo que estaba sucediendo en esta iglesia se relaciona totalmente con lo que enseña esta parábola, porque el ángel que los lideraba y muchos de los miembros se durmieron en la meditación, posiblemente por la falta de perdón. No eran respaldados por el Señor Jesús
y el enemigo aprovechó para sembrar la cizaña. Sus obras eran imperfectas delante de Dios. Estos malos obreros eran muy fáciles de identificar, porque en la misma congregación había otros que estaban haciendo lo correcto y sus obras eran dignas ante Dios. Descansar en la palabra de Dios. La otra forma en que un creyente puede dormirse, la que es correcta ante Dios, es cuando sus hijos guardan la palabra que les dijo el Padre Celestial en el corazón. El mismo Señor Jesús enseña a sus discípulos a descansar cuando confían en la palabra que les dio su Padre Celestial. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ese mismo día, el Señor les había enseñado la parábola del sembrador, y el Padre Celestial había dado una directiva para que pasaran al otro lado del mar. El Señor Jesús, cuando comenzaron la travesía, se fue a dormir sobre un cabezal, guardó la palabra en su corazón y sabía que el viaje era seguro, porque si su Padre habla, hay que confiar plenamente en lo que dice. Pero no sucedió lo mismo con los discípulos. El enemigo levantó una tempestad de viento y las olas empezaron a azotar la barca. Entonces perdieron el control, se desesperaron y pensaron que se iban a morir. Inmediatamente fueron a despertar a Jesús, reprochándole que no cuidara de ellos y que iban a morir. Jesús se levantó, reprendió al viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿cómo no tenéis fe? El motivo fue que no guardaron la palabra del Padre Celestial en sus corazones. En consecuencia, en los momentos conflictivos no tenían la fuerza espiritual necesaria para superar el trance y demostrar a los demás que eran hijos de Dios. Cuando el Padre Celestial pronuncia su palabra, todo lo que el enemigo haga con la intención de anularla está bajo la autoridad del Hijo de Dios, para que todo vuelva a la calma. Esa es la forma correcta de dormir de un hijo de Dios, lo que significa velar, estar tranquilo y tener activa la palabra del Padre Celestial en el corazón. Esa es la condición para que el ladrón no lo sorprenda, porque el dueño de la casa está dentro velando. Pero si no le dan prioridad al dueño, cuando viene el ladrón, tiene fácil acceso para robar los bienes. Entonces, dependiendo de quién esté en la casa, el otro viene y actúa como ladrón. Si Jesús está en el corazón, el ladrón es el diablo. Pero si el diablo se adueña de la casa, el Señor viene como ladrón. Pero cuando el Señor Jesús procede como ladrón, es implacable. No importa quién esté dentro. Logra su objetivo porque tiene el poder de los 7 espíritus de Dios. La grave situación de la iglesia de Sardis. La situación del ángel de la iglesia de Sardis y de muchos de sus miembros es grave, pero el Señor, por el amor que les tiene, aunque están muertos, todavía les da la posibilidad de resucitar. Para ello, tienen que velar no solo para encontrar la vida, sino también para estar preparados para los acontecimientos que vendrán a continuación en los tiempos finales. Al comienzo del libro del Apocalipsis, el Señor mandó a leer, oír y guardar las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca, y destaco que quienes lo hagan son bienaventurados. Debe enfocarse solamente en resucitar
y comenzar a vivir por la gracia divina para hacer obras que agraden al Señor, lo que implica adquirir fe. Todo lo que haga debe estar con el recubrimiento del amor y debe estar preparado para los acontecimientos finales. El Señor viene como ladrón para los hijos del diablo, que ignoraron sus mandamientos, pero no va a sorprender a los hijos de Dios que lo estarán esperando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor viene como ladrón. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: vosotros lo sabéis perfectamente. Por tanto, si los creyentes no lo sabían, era porque no habían leído sus cartas. Entonces, los de la iglesia de Sardis sí que lo sabían, porque el Señor se lo mandó decir directamente. Esta congregación no tiene forma de excusarse. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche para los hijos del diablo, los que están muertos espiritualmente. Por lo tanto, serán engañados con una supuesta paz y seguridad por no tener un conocimiento profundo de Dios. Entonces, sobre ellos vendrá una destrucción repentina. Y continúa diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Si es hijo de la luz, es porque pertenece a la familia celestial. Si es hijo del día, es porque medita y conoce la voluntad del Padre Celestial para cada día. El Señor Jesús no viene como ladrón para los hijos genuinos, pero sí para los hijos de la noche, que pertenecen al reino de las tinieblas y en cuyos corazones habita el diablo. En definitiva, si la llegada del Señor los sorprende como a un ladrón, son hijos del diablo, están muertos y su destino eterno será el lago de fuego. Pablo termina diciendo: no durmamos como los demás, los hijos de Dios tienen que velar. Clase 55. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Unas pocas personas que no han manchado sus ropas. Es interesante observar que el Señor no ordena a estos cristianos fieles que abandonen la iglesia y comiencen una nueva obra en otro lugar de la ciudad. Dios los dejó allí para que llamaran al resto de los que se habían extraviado y volvieran a ser fieles al Señor. No obstante, si una iglesia deja de serlo, la separación puede ser la única alternativa. Lo que está sucediendo en la iglesia de Sardis es algo sorprendente que solo puede ocurrir porque el Señor no decidió abandonar a esta congregación muerta. De lo contrario, sería imposible que los miembros que están firmes recibieran vida por escuchar a un pastor espiritualmente muerto. Solo por misericordia, el Señor permite que un mensaje sin revelación, que no sale de un corazón sincero, tenga un efecto positivo en algunos de los miembros que sinceramente deseaban oír su palabra. Seguramente a Jesús le agradó muchísimo la disposición del corazón de estos creyentes fieles, que anhelaban amarlo y obtener su personalidad, lo que permitió que ocurriera este milagro. Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 23. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas, capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas, capítulo 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. El rico y el mendigo Lázaro. En la parábola del hombre rico y Lázaro se puede encontrar un caso similar a lo que está aconteciendo con la iglesia de Sardis. Al estudiarla en profundidad, se puede identificar que el hombre rico era un líder religioso que por misericordia había recibido el Espíritu Santo y usaba la sangre de Jesús para limpiarse de los pecados. En consecuencia, la Escritura dice que estaba vestido de lino fino, que representa al Espíritu Santo, y de púrpura, que identifica a la sangre de Jesús. Otro detalle que se puede discernir es que este hombre rico también ofrecía grandes banquetes por la misericordia de Dios. Es decir, predicaba mensajes sin tenerlos revelados en el corazón. No predicaba por la gracia divina, sino por la influencia de Dios en su vida, lo que indica que era un líder espiritualmente vacío. Sin embargo, la Escritura dice que había un mendigo llamado Lázaro que deseaba alimentarse de las migas que caían de la mesa del hombre rico, lo que significa que deseaba alimentarse de la palabra de Dios. El resultado final es que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico fue sepultado y ángeles caídos lo llevaron al Hades. En conclusión, Lázaro entró en el cielo por escuchar las predicaciones del hombre rico que terminó en el lago de fuego. Es un verdadero milagro que alguien alimente su espíritu de alguien que no tiene nada de la presencia de Jesús, lo mismo que está aconteciendo en la iglesia de Sardis. Es un milagro que un líder que predica la palabra y que espiritualmente está muerto ante los ojos de Dios, tiene miembros en la congregación que son dignos de andar con vestiduras blancas junto al Señor Jesucristo. En consecuencia, al principio, el Señor se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Jesús tiene el control total de los espíritus humanos y decide cómo afectará a cada hombre el mensaje que se le predique, sin importar la presencia espiritual que tenga el orador, sino que el resultado dependerá del hambre espiritual que tenga cada oyente en su corazón por conocer la verdad. Jesús permite que ocurran este tipo de milagros cuando hay un deseo sincero de salvar el alma y pasar la eternidad junto a Él en su reino venidero. La oportunidad que ofrece el deseo sincero de conocer a Dios. La oportunidad que el Señor le está dando a esta congregación está vinculada a la fe de estos pocos miembros que lo aman sinceramente y a los que identifica como dignos de andar con Él con vestiduras blancas, porque lo que tanto le agradó al Señor fue que no mancharan sus vestiduras. En consecuencia, se puede deducir que todas ellas estaban bajo la cobertura del amor, el vínculo perfecto. Evidentemente, este pequeño grupo de creyentes entendió la importancia de meditar en la palabra de Dios y, por ese motivo, superaban los engaños y las mentiras y vencían al enemigo con lo que tenían guardado en el corazón. Cuando el diablo venía a atacarlos para manchar sus vestiduras, la presencia del Hijo de Dios en sus corazones hacía que prevalecieran y sus obras eran agradables ante el Señor. La situación del ángel de la iglesia de Sardis no era agradable. El Señor le hizo una exhortación de vida o muerte, aunque tenía algunos de sus miembros, eran dignos de andar con él. El remanente fiel. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Este remanente fiel, debido a su buen comportamiento ante la palabra de Dios, tenía acceso para que el Señor anduviera con ellos, y así se cumplía la promesa que les había hecho a sus discípulos cuando estuvo en la tierra, que cuando salieran a predicar, estaría con ellos, y confirmaría la palabra con las señales que le acompañarían. Ante los ojos del Señor, era notoria la diferencia que marcaba este pequeño grupo, cuyas obras le agradaban. Ese era el problema de esta iglesia. A pesar de confesarse vivos, no andaban con el Señor, y por esa circunstancia el Señor les dice que están muertos. Luego el Señor dice, tendrán vestiduras blancas, porque son dignos. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y santidad que otorga la justificación de los pecados mediante la obra de la cruz. Estos miembros fieles representan a aquellos a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre. No hay otra manera de que los creyentes alcancen esa dignidad. Ningún hombre puede vivir de manera totalmente santa sin tener a Jesús en su corazón. La pureza es necesaria para estar en presencia de Dios y es imprescindible para entrar en el cielo, ya que los invitados a la boda del Cordero deben ir vestidos con lino fino, limpio y resplandeciente. Es la vestimenta obligatoria para entrar y participar en la fiesta de bodas del Hijo del Rey. Mateo, capítulo 22, versículos 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El vestido de boda. El rey representa al Padre Celestial, que entra en la ceremonia para supervisar a los invitados. Y al entrar, el rey identifica fácilmente a un hombre que no lleva el vestido de boda, porque el Espíritu Divino reconoce de inmediato a quienes poseen esa naturaleza. Los discípulos también en su momento supieron identificar a la cizaña. Lo destacado de la situación es que el Padre le llama amigo, porque se le dio la posibilidad de conocer a Dios de la manera correcta. El Señor le dio la oportunidad de escuchar su palabra, pero no se preocupó de conocerlo en profundidad. Solo se quedó con la armonía espiritual superficial, que no le permite recibir el Espíritu Santo para obtener la vestidura digna y necesaria para participar en la fiesta. En consecuencia, el Padre ordenó inmediatamente a los ángeles que atendían las mesas que lo ataran de pies y manos y lo echaran en las tinieblas de afuera. El que no se alimenta de la palabra del Señor en la tierra no tendrá acceso a los banquetes del cielo. Y si el ángel, junto con muchos de los miembros de la iglesia de Sardis, no se vuelven vigilantes, no recuerdan lo que han recibido y oído, no se arrepienten y velan, serán semejantes al que el Padre Celestial llamó amigo, pero fue expulsado a las tinieblas de afuera. Se cumplirá la frase que dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Seguramente la carnalidad del pastor no le permitía ver la espiritualidad de ese pequeño grupo de miembros que el Señor tuvo que revelarle. Aunque las vestiduras de los dignos no estaban manchadas, cuando el Señor regrese les dará otras vestiduras blancas y gloriosas para acceder a su reino eterno. Clase 56. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestido con vestiduras blancas. En la carta a Sardis, el Señor destaca nuevamente su paciencia y misericordia cuando hace su declaración de las recompensas del vencedor. A pesar de que hay muchos muertos, no descarta a nadie en su ofrecimiento. Quien lo escuche y le obedezca tendrá la posibilidad de ser transformado y de ser aceptado con los mayores honores. Las vestiduras blancas hacen referencia al cuerpo regenerado que Dios dará a los creyentes
dignos de caminar con Él en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 54. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En este pasaje, el apóstol Pablo deja muy claro el misterio de la transformación corporal cuando se refiere a que no todos dormiremos. Lo hace en referencia a los que van a ser arrebatados, los creyentes que esperaban en el Mesías a su Salvador, y se separaron de sus cuerpos con esa fe. No mueren, solo están en un estado de adormecimiento espiritual, que en ese estado tampoco implica que no estén activos, porque se puede apreciar en el seno de Abraham, que este patriarca está en comunicación con Lázaro, y aparte tienen comunicación con el rico que está en el Hades. Y los que murieron corporalmente después de la venida del Mesías, de Jesús el Hijo de Dios, cuando se separa su espíritu de su cuerpo, llegan al cielo, y la Escritura dice que se los ve a algunos de ellos quejándose y a otros agradecidos cantando alabanzas. El estado de adormecimiento significa que están momentáneamente sin trabajar en la obra de Dios. Ya hicieron lo que tenían que hacer en la tierra y actualmente están esperando el tiempo del reinado por 1000 años de Señor Jesús, donde nuevamente comenzarán sus actividades dentro del propósito divino. A ese lapso de tiempo intermedio en que no son partícipes de la obra de Dios, la Biblia lo identifica como que están durmiendo. Sin embargo, luego de despertar, todos los creyentes serán transformados, tanto los que murieron cubriendo sus pecados con la sangre de los animales y cuyo espíritu abandonó el cuerpo con fe, como todos los creyentes que aceptaron a Jesús, que tendrán una nueva apariencia para entrar en el milenio bajo el reinado del Hijo de Dios. Los que murieron en corrupción, pero arrepentidos, resucitarán incorruptibles. Automáticamente se manifestará en sus cuerpos el poder del sacrificio de Jesús en la cruz y de su resurrección, pues sólo su obra tiene el poder de absorber el poder de la muerte eterna. La vida corrupta necesita el vestido de la incorrupción y la muerte, el vestido de la inmortalidad. Esas son las vestiduras blancas a las que se refiere el Señor y que se otorgarán a los vencedores. Sin ellas es imposible entrar en el cielo, pues son las que dan testimonio de que se ha sido salvado por la gracia del Hijo de Dios. Sorbida es la muerte en victoria. El primer vestido representa la victoria del Señor Jesús sobre el pecado, y el segundo, su triunfo sobre la muerte. Por eso el apóstol Pablo termina la frase diciendo: sorbida es la muerte en victoria. El Señor absorbió el poder de la muerte y la dejó cautiva del lado perteneciente a su esencia mala, para que cuando todos los espíritus humanos decidan qué quieren hacer con su libre albedrío, para que en todos los que lo acepten como su Salvador, quede eternamente sin efecto. El Señor Jesús tiene los 7 espíritus de Dios y el poder para liberarlos del pecado y de la muerte. Sin embargo, cada espíritu independiente tiene la posibilidad de elegir aceptarlo como el Hijo de Dios, obedecerle y escapar de estos 2 males eternos, o rechazarlo y terminar en el lago de fuego. La condición del vestido es fundamental para que el nombre del creyente sea escrito en el libro de la vida. El Señor mira su estado y si tiene manchas y arrugas, será borrado. Estos son los que sirvieron en el reino, pero sin la presencia de Dios en sus corazones, los que no escudriñaban las Escrituras. Es imposible que puedan tener el vestido en la condición necesaria para ser inscritos, porque no pueden hacer obras vivas.
están bajo el poder de la muerte. El Señor considera a un hombre miembro de su iglesia cuando se arrepiente de verdad y recibe el Espíritu Santo. Desde ese momento, su nombre se anota en el libro de la vida. Sin embargo, si después no medita en la palabra y adquiere la personalidad del Hijo de Dios para vivir por la gracia divina, sus obras son muertas y sigue obrando según la voluntad del diablo. En consecuencia, el Señor todavía no descarta a nadie de la posibilidad de vencer, pero el que ignora su aviso de alerta y no vela para limpiar su vestido será borrado del libro de la vida, y su destino eterno será el lago de fuego. Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No borraré su nombre del libro de la vida. El Señor vino para liberar al hombre del pecado. Quien lo recibe y le da un lugar en su corazón, sale victorioso. El Señor Jesús lo hace su siervo y eso le permite agradarlo con las obras que realiza. Luego recibe la vida eterna. Pero si no medita en la palabra de Dios, es imposible que no peque y manche su vestido. La paga del pecado es la muerte, y el vestido manchado hará que su nombre sea borrado del libro de la vida. No podrá recibir la dádiva de Dios para pasar la eternidad en su reino. El Señor Jesús continúa diciendo: confesaré su nombre delante de mi Padre. No hay mejor forma de confesar y manifestar a Jesús que con las obras. El creyente puede decir muchas cosas con su boca acerca del reino de los cielos, pero su comportamiento revela la veracidad de lo que tiene en su corazón, especialmente en los momentos de sufrimiento y persecución. Un creyente puede manipular sus palabras e hipócritamente decir cosas que van en contra de lo que realmente tiene en su corazón. Pero en los momentos extremos, la semilla siempre da su verdadero fruto. En las situaciones apremiantes, no existe la posibilidad del engaño ni de la hipocresía, porque lo que no se siembra no se puede cosechar. Por ejemplo, un granjero que sabe que no ha sembrado nada en su campo puede decirle a otro que ha sembrado zapallo. Pero si un día hay escasez y viene una hambruna y quiere comer para seguir viviendo, tendrá que recurrir al otro granjero. Si no, morirá de hambre y saldrá a la luz la verdad de que no había sembrado nada. Mateo, capítulo 12, versículos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Las situaciones extremas revelan el corazón. Jesús les decía a los fariseos, generación de víboras, porque teniendo una cosa en el corazón, hablaban otra totalmente diferente. Se tomaban el trabajo de pensar cómo podían manipular una situación para obtener beneficios personales, pero en los momentos críticos, en los imprevistos, sale lo que verdaderamente está guardado en el corazón. Ahí no hay tiempo para pensar y preparar un engaño. En esas situaciones se revela lo que hay en el corazón. Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En consecuencia, la mejor manera de confesar a Jesús es con las obras, especialmente en los momentos críticos, porque es ahí donde se comprueba la autenticidad de las acciones. Las indicaciones que el Señor da a las 7 iglesias son para que rectifiquen su comportamiento erróneo y los que están haciendo lo bueno sigan sin desfallecer. Pero también las iglesias deben estar preparadas
para los acontecimientos del fin, ya que la meditación sobre los eventos futuros es determinante para la salvación. Los creyentes van a tener que pasar por muchas experiencias extremas, especialmente cuando surja el anticristo y se declare a sí mismo como Dios. Las obras y las palabras de los creyentes serán determinantes en el tiempo apocalíptico. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Confesaré el nombre del vencedor delante de mi Padre. Son sumamente interesantes las palabras que el Hijo de Dios le dirige en la carta al ángel y a los miembros de la iglesia de Sardis, al decir que confesará el nombre del vencedor delante de su Padre Celestial y de los ángeles. En los últimos tiempos, especialmente en el momento del regreso del Señor, los ángeles tendrán una labor muy especial, la de arrebatar a los hijos de Dios que lleguen hasta el final. Estos se habrán preparado especialmente para dicho acontecimiento. Habrán estudiado en profundidad lo que va a suceder y además estarán profundamente enamorados del Señor. En consecuencia, se preocuparon de conocer todo lo relacionado con Él. Los que van a ser arrebatados saben cómo tienen que comportarse en los últimos días para eludir las artimañas que el diablo utilizará a través del anticristo y el falso profeta para matar a los seguidores de Jesús, especialmente cuando exijan que se pongan la marca de la bestia. Beneficios de los que más aman al Señor. Además, el Señor protege de manera especial a quienes más le aman, como lo hizo en el Antiguo Testamento con Daniel, a quien liberó de la cueva de los leones, y con el apóstol Juan, autor de esta carta, a quien salvó de ser desintegrado en una tinaja de aceite hirviendo. Fueron los ángeles ministradores enviados por el Señor quienes los libraron de esas muertes tan crueles. El Señor da la posibilidad de cambiar radicalmente a aquellos que estaban muertos y cuyas obras no eran perfectas delante de Dios, hasta el punto de que pueden conquistar su corazón con nuevas obras y ser escogidos para ser arrebatados por los ángeles en su regreso. Pueden pasar de tener las vestiduras manchadas a dejarlas impecablemente limpias si meditan en la palabra de Dios, especialmente en los versículos que enseñan acerca del amor. Entonces podrán actuar con fe y sus obras serán perfectas ante Dios. Gracias a este nuevo comportamiento espiritual, el Señor Jesús confesará sus nombres delante de su Padre y de sus ángeles, para que sean arrebatados. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si cambian la postura, estarán siempre con el Señor. A los miembros de la iglesia de Sardis, que en su mayoría están muertos, se les ofrece la posibilidad de tomar una nueva decisión y vencer, para estar en la lista de los que serán arrebatados. Si meditan profundamente en la palabra de Dios y velan, el anticristo no podrá engañarlos con sus maquinaciones, y el Señor Jesús no los sorprenderá como a ladrones. Sabrán con precisión el momento de su regreso, y sus nombres serán proclamados ante los ángeles de su Padre para que los arrebaten y estén siempre con él. Cuando suene la última trompeta, enviará a sus ángeles y reunirá a los elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Se convertirán en creyentes dignos de experimentar ese momento tan extraordinario del regreso del Señor Jesús. Estarán en el lugar más privilegiado en su regreso, gracias a la fe y el amor que demostraron por el Señor al tomar en serio la carta que les envió. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El inmenso amor del Señor. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? Del inmenso amor que tiene el Señor Jesús por un líder y muchos miembros de su congregación que están espiritualmente muertos, cuyas obras son imperfectas ante Dios, que no tienen fe y que no lo aman, y que les da una nueva oportunidad para que se arrepientan. Si el ángel de Sardis y los miembros espiritualmente muertos deciden velar como se les ha ordenado, podrán ser elegidos para estar en el lugar más privilegiado cuando el Señor regrese. Serán arrebatados por los ángeles y protegidos de la persecución del gobierno de la bestia. La iglesia debe oír que no puede entrar en su reino con las vestiduras manchadas y arrugadas, y que debe limpiarla, porque al perdedor se le borrará su nombre del libro de la vida y tendrá que pasar la eternidad en el lago de fuego. Jesús los negará definitivamente delante de su Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús acentúa la importancia de tener oído para oír lo que el Espíritu Santo le dice todavía a los que considera parte de la iglesia. Quienes ignoran su aviso y no meditan en la Escritura para obrar con fe y amor, tendrán obras imperfectas ante Dios y estarán perdidos para siempre.